funcionam. Ok? Há dois acordos que foram dados, que foram firmados por Brasil há muitos anos. Uma é a ALAD, uma Associação Latino-Americana de Países, em que há uma série de vantagens de redução de impostos de importação. Isso vale para vários países. E há o Mercosul, que é fundamentalmente Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. São os Estados membros principais do Mercosul. Pero o Mercosul não tem as mesmas vantagens de uma União Europeia. É um acordo de livre comércio com várias restrições quando se compara com o acordo da União Europeia. Se está comentando bastante acá no governo a urgência, e creio que França e outros países estão de acordo com a finalização do acordo União Europeia-Mercosul. Eu, particularmente, creio que isto não vai resolver o problema nem de barreiras arancelares e não arancelares. Queria explicar isto melhor. Existem as cargas arancelárias brasileiras, os cálculos matemáticos são complicados, porque é um cálculo em cascata. E o primeiro imposto que se paga é o imposto de importação. Este imposto de importação é calculado em base ao valor CIF, ou seja, se ponemos uma mercancia para Brasil, em porto de Barcelona, se manda a São Paulo, os cálculos de imposto de importação vão considerar o valor que está indicado na fatura comercial, o valor que está indicado em el flat e frete marítimo e el seguro. Já quando se calcula e aí se calcula o imposto de propriedade industrial, ICMS, impostos sociais, etc. A diferença é que, quando se compara com uma empresa brasileira, o que vale, os cálculos, não existe imposto de importação, existem os demais, mas os cálculos estão em base ao valor da fatura comercial. Não se considera nem o flat, nem o seguro. Isso causa um impacto muito interessante. Há um cálculo que hicimos recentemente para, entre outros, que já hicimos ao longo da vida, para uma empresa asturiana que vendia um determinado produto e tem uma competência cercana ao Porto de Santos, uma competência brasileira. Para que tenham uma ideia, a nível de preços, os preços mais ou menos estavam par e passo, não estavam tão distintos. Valor, digamos, Ex-Works versus Ex-Works, ok? Quando se aplicava o valor CIF, o valor CIF da mercancia importada de Espanha, e o imposto de importação, na diferença, chega a 50%. Ou seja, se toma um produto com mais ou menos preços similares em Networks, quando se calcula o flat, seguro, se soma tudo, se aplica imposto de importação, IPI, ICMS, todos os impostos brasileiros, se chegam e se aplica o mesmo para a empresa brasileira, claro que, sem considerar o valor CIF, a diferença é de 50%. Não se pode dizer isso de forma general, porque cada mercancia tem uma tarifa, um código arancelário, e tem suas implicações a nível de impostos correlatos. Os impostos estão associados à tarifa aduaneira. Mas a primeira coisa que me gostaria de transmitir a vocês hoje é o seguinte: se este iPhone, se uma Apple sabe que esse iPhone custa 235 euros para fabricar, digamos em China, a mesma preocupação devemos ter para pôr esta mercancia em Brasil, à porta de seu importador. Se não tivermos essa atenção, porque cada porto brasileiro tem seus próprios custos, e os cálculos de impostos se aplicam tanto ao armazenagem, os gastos de armazenagem, como os impostos estaduais. Ou seja, a primeira lição que creio que aprendi ao longo dos anos foi de estudar
com bastante cuidado os costes da importação antes de fazer a importação. Ok? E uma coisa que Lula está buscando, ha prometido, é fazer uma simplificação arancelária. Ok? Volvendo à página que eu he saltado, já teremos... Disculpen, ¿van a compartir la presentación? Positivo, positivo. Já está a apresentação, já está em la Câmara Cantábrica. Gracias. Ok. Esses valores são os valores, nossa moeda é real, e estão acá os valores da taxa de câmbio ayer. Eu transmiti hoje por la manhã, porque aí estão com os dados mais atualizados. €1 vale hoje para compra 5,5946 e para venda 5,5974. Valores oficiais. Isso significa o quê? Interbancos. Ou seja, esses valores são publicados pelo Banco Central. Se o Banco Central vender moeda ao Banco do Brasil, por hipótese, esse será o valor que será pago. Claro, quando o importador compra um produto em Espanha, ele vai comprar euro. Por lo tanto, o valor da venda é um pouco mais, normalmente diferencia algo entre 12% e 3% de spread. Ou seja, para tomar, como que normalmente calculamos? Recomendo tomar o valor que está indicado no Banco Central, que é muito fácil de obter, e añadir entre 1% e 2% se tem uma boa visão de quanto custará a compra deste valor em reais. E para finalizar esse tema macroeconômico, favor considerar que Bolsonaro, a administração Bolsonaro está finalizando seu mandato em Brasília com uma taxa de crescimento do PIB de 2,7% e uma inflação completamente controlada em 5,8%. Ou seja, a nível econômico, a situação macroeconômica, a situação em Brasil está muito razonável. Ok? Vamos avançar um pouco mais. Me gostaria, vou dar a vocês informações com uma visão de resultados de negócios. Primeira coisa que eu tenho uma relação muito boa com a Embaixada de Espanha. E eu pedi os números tanto da Câmara como Datacomex por la Embaixada. E esses são os números que me repassaram. As exportações em milhões de euros de Espanha a Brasil totalizaram, nos últimos 7 anos, 18 mil milhões de euros. E de Cantábria a Brasil, 356 milhões de euros. Isso significa que Cantábria ha contribuído para as exportações em 1,94%. Eu tive a oportunidade de pedir à minha equipe que preparasse, há algumas semanas, um listado de todos os exportadores de Cantábria ao mundo e exportador de Cantábria ao Brasil. E tivemos a tranquilidade de examinar cada um desses exportadores. E minha percepção foi, independente do tema de competitividade de preços, efetivamente, há muitas empresas em Cantábria que têm condições de competir em Brasil a nível tecnológico. Isso eu tenho como testemunhado. Primeiro ponto que me gostaria de comentar é o seguinte. Muitas vezes, ao longo destes 24 anos, vi missões personais sendo organizadas no Brasil. Um montão de gente no Brasil. Um montão de férias organizadas pelo governo de Espanha, que sempre ha investido muitíssimo em Brasil. E nesses eventos. Caríssimos, muitas vezes. E eu, particularmente, todo o respeito do mundo, eu não creio que esse seja o caminho. E vou explicar por quê. Minha equipe, trabalhamos durante 18 anos para o governo de Canadá, de Ontário. Eu fui representante do governo de Ontário durante esses 18 anos. E organizamos inúmeras missões. E a condição para que eu aceitasse esse mandato, como uma empresa, teníamos um grupo de 5 pessoas trabalhando comigo, para que aceitássemos, era que podíamos aplicar as metodologias que quiséssemos. Então, para que se tenham uma ideia,
o governo de Ontário, a província de Ontário, exportava, não o governo, a província, as empresas ontarianas, que é a maior província canadense, exportava a Brasil algo como 50 milhões de dólares por ano. Nosso contrato finalizou com um crescimento de 414% neste número. E de que forma hicimos? A primeira coisa, paramos de considerar missões presenciais como missões grupais e passamos a considerar missões individuais. Por lo tanto, se estávamos recebendo 5 empresas, eram 5 projetos distintos, acompanhados por consultores dedicados exclusivamente àquele cliente. Claro que um consultor poderia trabalhar com um máximo de 12 empresas. Por lo tanto, missões com mais de 10 pessoas, de 10 participantes, não aceitavam, porque consideramos que missão tem que ser organizada de uma forma muito adequada. Primeira etapa é fazer o que chamamos de análise de viabilidade. Não é propriamente um estudo de mercado, é um pouco allá. É compreender se efetivamente há viabilidade em qualquer iniciativa de aquele cliente para o Brasil. De que adianta ter um iPhone como este e não ter competitividade de preços? Então, essa análise de viabilidade inclui 5 pontos que consideramos fundamentais. Primeiramente, analisar como que a competência está operando localmente, qual é a tecnologia, e, quando podemos, analisamos preços, porque muitas vezes há empresas que trabalham com produtos bajo medida, e aí não é possível obter informações de preços. E os volumes de importação nos últimos anos, saber de onde estão sendo realizadas as importações, de que países e que volumes. Essa é a primeira coisa, analisar a competência. Segundo, estudar as barreiras arancelárias e não arancelárias à importação. É impressionante a quantidade de problemas que existem em termos de carga, de código arancelário. Vocês utilizam um código de 10 dígitos. Já em Brasil, utilizamos 8 dígitos. O que passa é que os 6 primeiros do sistema harmonizado são iguais, os demais são distintos. Então, se a seleção da partida arancelária, caso seja incorreta, se pode estabelecer, pode ter um problema na chegada em Brasil, e isso passa com várias empresas, em que o inspetor da aduana discorda da seleção que foi realizada por um broker aduanal, que muitas vezes não está preparado para ser aquele tipo de seleção, e, por consequência, a carga arancelária é outra. E aí se paga multas acá, ela chegar. Segundo ponto, estudar as barreiras não arancelárias. Estamos agora analisando um caso de um balão gástrico para uma empresa americana que que classificaram incorretamente os produtos, e o broker aduanal ha cometido erros que totalizaram, pasmem, $80 mil em multas cobradas por aduana brasileira em 3 importações. $80 mil. Ou seja, toda esta análise de correta identificação da partida arancelária, consulta a aduana brasileira para garantizar que não haver nenhuma surpresa, consulta oficial. Segundo, se há uma exigência para registro de um produto, digamos, médico, se haga a consulta à agência de vigilância sanitária, chama-se Anvisa, que só consulte antes. Não é depois que se chegou na mercancia e se está pagando almacenagem, e que vai impactar nos cálculos do imposto ICMS. Não é assim que se faz. Se faz todo antes. Terceiro ponto, calcular com a melhor estimativa possível os custos de importação. A vezes veio brokers aduanais mandando dados a los estrangeiros que simplesmente são uma ilusão. Dizer que uma mercancia quedará em Porto de Santos por 2 dias em Amarraná é completamente inviável. Eu já estive em Santos e conheço praticamente quase todos os portos brasileiros. Santos é o porto mais complicado brasileiro, com vários problemas. E nunca vi hasta hoje nenhuma mercancia ser liberada em 2 dias. E estimar os preços de venda que aquele distribuidor está planeando. É muito comum que os exportadores nombreiem um distribuidor
e não tem a mínima ideia qual é a máquina que essa criatura opera. E, às vezes essa máquina já inviabiliza completamente o negócio. Por isso é tão importante calcular os custos para ver se enquadra qualquer tipo de intermediário nessa operação. Porque não existe só o distribuidor, você pode contratar um agente comercial, você pode contratar existe inclusive um in-country manager, que é um modelo que se está utilizando tremendamente em Brasil. Começamos esse com as empresas TIC canadenses e que está funcionando muito bem. A quarta preocupação é a seguinte: quando o nosso processo de análise, de identificação de clientes e sócios, passa por 3 etapas. A criação de uma unchecked list of suppliers, e esse unchecked list é basicamente um listado que analisamos, generamos as páginas web, e acordamos com o exportador para ver se esses são os clientes que têm um perfil. Marcos, eu não leio português, com o Google Translate se lê completamente, sem grande dificuldade. Depois que se hace isso, estabelecemos contatos com estas empresas. Existem várias formas de ser contato. Em Brasil, em minha opinião, não funciona. Se eu me identificar-me como proativa consultoria empresarial, mesmo que eu explique que estamos trabalhando para uma empresa de Cantábria, isso não tem nenhum significado. O que hacemos e funciona muito bem, mandamos cartas oficiais aos CEOs. Toda nossa entrada de contatos com clientes e sócios, potenciais clientes e sócios, é por meio de cartas remitidas ou por nós outros, e eu firmo para Astúrias e para Múrcia, que sou promotor de eles em Brasil, tenho autorização para firmá-lo como delegado de Asturex ou delegado de Infomúrcia. Caso tal não seja possível, que então, ou a Câmara ou o Sodercam, que indicamos os e-mails e manda nesse correio. Resto, hacemos. Agora, a los brasileiros é importante ter começar de forma oficial. Quando se manda para um CEO, aquele CEO vai pedir a seu secretário, um assistente para evaluar, porque ele tem mesmo muito simplório, normalmente, na introdução de uma empresa. Ele vai indicar que nós outros hablemos com o executivo A, e este vai nos atender com extrema atenção. Eu tenho assistido relatos de agentes comerciais, distribuidores, que passam meses implorando a los potenciais clientes que lhe atendam. Nós outros nos atendem normalmente em 2 semanas, já estamos sendo atendidos. Nunca tivemos problema. Inclusive, os contatos com a aduana brasileira para garantizar que esse iPhone tenha um código arancelário tal, na partida arancelária tal. Outro dia, um broker me comentou: Marcos, tomou 8 meses para receber uma resposta. Eu nunca recebi nenhuma resposta da aduana por mais de 2 semanas. Agora, hago consultas oficiais. 5º ponto: compreender os produtos e serviços do exportador e as esferas de interesse. Esse, em verdade, é o primeiro, a atuação zero, a ponto de partida. Por quê? Veio muitas pessoas organizando projetos de promoção comercial sem ter um conhecimento técnico do produto. A venda, les guste ou não les guste, quando você está vendendo um produto, seja de TIC, seja de agroalimentário, seja o que seja, de finito elemento análise, simulação mecânica, o que seja, se ele promotor ou consultor, como queira chamá-lo, se não tiver um forte conhecimento, o cliente não vai vê-lo como um interlocutor fiável. Porque les guste ou não les guste, para chegar ao final de uma checklist, esse promotor vai estar falando diretamente com o cliente em nome de vocês. Então, ao final dessa fase de checklist, vamos saber quais são as empresas interessadas, em base àquela documentação que mandamos, um ofício e mais os documentos adjuntos de apresentação da empresa. E segundo, com as informações técnicas e mercadológicas que hablamos para aquele cliente. Terceira etapa, vamos chegar à shortlist. Para chegar à shortlist, vamos organizar com as empresas interessadas
uma videoconferência em que ustedes vão participar junto com nós outros em uma entrevista com o cliente. Vamos abrir um canal diretamente. Ao final de uma shortlist, sabemos quais são as empresas aonde vamos visitar, em qualquer parte do país. A checklist, que está citada cá, em análise de viabilidade, é um documento, é um listado de clientes e sócios em todo o país. Ok? Vamos à próxima etapa. Com isso, a metodologia que consideramos mais adequada em Brasil é começar com uma análise de viabilidade, realizar uma missão virtual, que já é a parte de shortlist, junto com checklist, é uma missão virtual. E, caso existam fortes sinais de que, efetivamente, esse cliente ou esse sócio está interessado e tem condições de trabalhar com vosotros, aí se passa a considerar uma missão presencial. E repito, a missão presencial é para visitar, é para ir, digamos, de São Paulo a Salvador por la manhã e retornar por la tarde para ter uma ou duas reuniões, não se sabe. Ou seja, um outro estilo de missão. E a fase 4, que consideramos muito importante, é ser assistido, as empresas ser assistidas em uma negociação de acordos com clientes. Eu tenho visto ao longo dos anos vários cases em que, depois da shortlist estar preparada, as visitas foram realizadas, simplesmente os acordos não existem. Por quê? Porque a grande maioria dos exportadores não sabem como fazer negócios, não compreendem as idiosincrasias de como fazer negócios em Brasil. Ok? Com essa explicação, podemos então falar um pouco de quais são os setores que creemos que se pode ter boas oportunidades às empresas de Cantábria. Claro que existem outros setores, e que uma análise não é uma análise setorial. Eu não creio em análise setorial. Vale a pena como uma primeira introdução. Os informes de ISEC setoriais tenho quase todos comigo, por acessos, que temos por Astúrias, e efetivamente existem informes setoriais muito bons, mas isso não resolve o problema. Os problemas têm que ser analisados produto a produto, serviço a serviço. Então, os setores que nos parecem os mais adequados são os seguintes: a parte de infraestrutura em geral, especialmente transportes e saneamento básico. Os temas de soluções de TIC. Produtos alimentares, agroalimentares diferenciados. A vez eu vejo fabricantes de vinhos querendo ir ao Brasil. Senhores, de vinhos, se encontra vinhos, se vai a um supermercado, como Pão de Açúcar, Zafari e outros, se encontra vinhos importados de França, de Espanha, positivo, 50. São muito poucos. Agora, quando se mira as áreas de vinhos brasileiros, vinhos chilenos e de outros sítios acá em Sudamérica, se vê que efetivamente a quantidade é muito maior e os preços muito mais competitivos. Então, claro que os brasileiros, determinado tipo de produto, há clientes que consideram que hagam sua seleção em base exclusivamente a preços, mas não se pode desconsiderar que há vários clientes que optam por qualidade. Agora, não é qualquer cadena, não basta selecionar uma cadena. Se tem que elegir cadenas adequadas àquele produto que está pensando, uma cadena de retail. Então, por isso que comento produtos agroalimentares diferenciados. Na parte de máquinas e automoção, também existe uma competência forte de fabricantes de máquinas em Brasil, mas não tem o mesmo nível de tecnologia que se vê em Norte América e em Europa. Agora, a entrada se tem que utilizar algumas ferramentas. Por exemplo, pouca gente utiliza isso. É ter um sócio em Brasil, por exemplo, que receba os componentes e que haga uma assemblagem em Brasil. Por que isto é uma vantagem? Porque, normalmente, quando se analisa
um conjunto completo, se tem um código arancelar e, por tanto, impostos mais elevados do que quando se analisa componente por componente. Muitas vezes, os componentes têm cargas arancelares menores. E aí, quando se suma tudo, um montagem que seja viável, ou eventualmente alguma compra de algum componente em Brasil, se vê que seu produto, fabricado, digamos, bajo licença, existem formas de fazer uma proteção de sua tecnologia, pode ser bastante mais competitivo do que vender diretamente uma máquina a partir desse país. E temas de energia renovável, creio que está muito claro em Brasil. O Brasil vai demandar mais energia para retomar o crescimento e não será através de hidroeletricidade. As grandes obras em Brasil estão finalizadas. Vão buscar como estão crescendo, solar e eólica. Ok. Muita gente não analisa que preocupação, que precauções se tem que tomar em termos das barreiras locais. Quero retomar esse tema da partida arancelar. E esse caso dessa empresa americana que ha pagado $85 mil em 13 importações, e que não é um caso único. Eu tenho aqui um listado já de empresas canadenses, americanas, inglesas, australianas, neozelandesas, que passou algo similar. Por lo tanto, com a Espanha, não é nada as dificuldades que vocês têm para exportar ao Brasil, não é única, passam em todos os países. Agora, essas preocupações de, uma vez identificado uma partida arancelar, ter calma para consultar a aduana, para garantizar que aquele código, aquela partida arancelar está corretamente atribuída, consultar oficialmente, não é consultar por um telefone. Isso não vale. É consultar por escrito e uma resposta por escrito. Se uma empresa, essa consulta por escrito com a aduana brasileira, é muito importante ter isso como documento e utilizar esse documento, utilizar este documento como para juntar em a fatura comercial que está sendo remetida ao Brasil, para que o inspetor veja que houve uma consulta oficial com seus superiores, normalmente em Brasília. Segundo ponto importante, Brasil, vários produtos têm barreiras não arancelares e há órgãos anuentes que se chamam. Vamos tomar um exemplo. Outro dia estávamos analisando o caso de uma empresa que fabricava um relógio de plástico, não metálico, mas de plástico. E essa parte aqui generou uma dúvida em nível fiscal, porque existe uma legislação muito específica que pouca gente conhece para importar relógios, que é o material del pulso. E esse material não pode ser de nenhuma ave silvestre. E era de plástico, mas o inspetor estava com dúvida. Então, lá, o IBAMA, o Instituto de Meio Ambiente, tinha uma regra aí. Então, é importante ver a los vários anuentes, creio, se não estou errado, são 18 agências, se não há nenhum enquadramento que um fiscal, à hora de liberar, pueda complicar as coisas. E sempre a consulta é anterior, porque a resposta não vem rápida. E outra coisa, existe um sistema de importação chamado Siscomex, que fundamentalmente o importador carga os dados, os documentos, e depois é o inspetor da aduana que trata desse tema com as agências. Eu já he leído o que aquele inspetor da aduana ha escrito, e ele não tem nenhuma paciência para detalhar precisamente o que ele está mirando, porque é ele que está sendo os ojos para uma criatura que está em Brasília. Então, as cartas que hacemos para as agências antes do embarque são cartas de 3, 4 horas. Vou dar um exemplo, para não tomar muito tempo, porque tenho pouco tempo para finalizar. Tivemos um caso de uma empresa canadense que fabricava sistemas de posicionamento para satelital, para capturar sistemas de banda ampla. Capturava um satélite. Como eu sou da Armada, estava acostumado com os fuzileiros navais para capturar um equipamento desse, um sinal de satélite. E isso toma uns 15 minutos. E essa empresa, basicamente,
desarrolló un sistema en que se captura el señal del satélite en menos de 2 minutos. O problema é que a antena tem que ser certificada e eles estavam tentando, durante 5 anos, vender o equipo de posicionamento junto com a antena. E não havia laboratório em Brasília que pudesse ser uma prova daquela antena. A solução, fomos consultados, eu me fui hice uma consulta à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, fui à Anatel, fui invitado, fui discutir com os técnicos aí, imagínate, discutir a nível deste nível com uma empresa, para uma empresa canadense, e a solução que encontramos era, ao invés de mandar todo o equipamento, mandar só a parte metálica que não tem radiofrequência, e se comprava as antenas em Brasil. Quero explicar que há soluções, a vezes, muito simples, muito sencillas, mas durante 5 anos, essas criaturas tentaram exportar a Brasil e não logravam êxito, e estavam perdendo mercado. Esse tema de barreiras não arancelares pode complicar bastante a vida dos importadores. Por isso que repito aquele ponto inicial, com a mesma preocupação que vocês devem analisar quanto custou esse iPhone, se deve calcular as dificuldades e os custos para pôr esse iPhone em Brasil. E aquela preocupação, tendo uma tabla de custos de importação, simular quanto custaria a entrada de um canal de distribuição. Para que vocês tenham uma ideia, um parâmetro de referência, um distribuidor em Brasil normalmente cobra cobra de margem entre 60% e 80% a mais que o custo total de sua importação. Ou seja, ele vai somar o valor CIF mais toda a carga lancerária, que pode facilmente chegar a 60% ou 70%, vai somar esse grupo e multiplicar por entre 1,6 e 1,8. E aí, o que é que passa? Os preços se tornam, os importados se tornam muitas vezes fora da realidade. E aí ele retorna para vocês e vão dizer, mira, tu tens que bajar seus preços, estão muito altos. Mas ele não barra suas taxas, suas margens de custo, margem de comercialização. Em minha opinião, esse tipo de debate tem que ser tratado antes de firmar qualquer acordo com qualquer empresa de distribuição em Brasil. Creio que era isso que queria comentar. Prefiro dedicar mais tempo a contestar perguntas e, evidentemente, a dar a oportunidade às empresas de Cantábria que já estão acostumados a exportar a Brasil para que possam comentar um pouco de respeito a minhas ideias. Ok? Senhoras, de minha parte está finalizado. Muchas gracias, Marcos, por la interesante intervención que has hecho. La verdad que tenemos claro que el mercado brasileño es un mercado muy interesante como potencial de consumo y de compra para los productos de nuestros productores en Cantabria, pero también has expuesto la realidad de lo complejo que es entrar en un mercado como ese, donde hay un gran número de tributos, hay muchas regulaciones, la realidad es muy compleja y en ese sentido todo lo que has expuesto, que son casos reales que has vivido, ¿no? Que conocemos, que has conocido de primera mano y que lo que nos acercan es a la realidad, ¿no? De poder exportar allí y de cómo se puede encontrar el cántabro que acude al mercado, pues nos transmite confianza y nos transmite también que de alguna manera hace falta contar con gente experimentada en ese mercado para abordarlo, sobre todo si no tienes experiencia, porque es muy complicado, ¿no? Entonces, las dos cosas. En esa parte Cantabria he estado mirando datos, bueno, tiene un recorrido de un potencial, digamos, de exportación, yo creo que bastante interesante. Los meses de enero a septiembre de este año han sido muy mejorados respecto al año anterior, o sea, hay un buen crecimiento de las exportaciones. He mirado la comparativa con otras comunidades autónomas en España y tenemos mucho recorrido todavía de mejora, aunque somos una comunidad pequeñita, pero tenemos un gran potencial industrial y creo que ese recorrido que has hecho por los sectores también, sectores TIC, automoción, agroalimentario, todo esto, yo creo que puede ser una referencia muy interesante para que aborden y estudien bien las posibilidades. En ese sentido, te agradecemos mucho esa
esa charla que has hecho. Luego, las preguntas, si os parece, les dejamos para la ronda de consultas que tendremos hacia la 1:20, intervendremos todos los ponentes. Y ahora, a continuación, voy a ceder la palabra a Textil Santanderina, a Pedro González y Juan Lago, que les agradecemos mucho, como el consejero delegado hizo anteriormente, su participación en esta charla, en esta jornada, para que nos expongan de primera mano cuál ha sido su realidad, seguramente confrontar todo eso que has estado contando con lo que a ellos les ha ocurrido y bueno, yo creo que es un punto más de información que puede aportar mucho a las empresas que están participando hoy en esta jornada, ¿vale? Os cedo la palabra y muchas gracias a los dos. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara por invitarnos. Yo me siento feliz hoy de poder echar un cable en todo lo que esté en mi mano a cualquier empresa de Cantabria que quiera adentrarse en esta aventura de Brasil. Y no puedo dejar hoy de empezar esta charla agradeciendo muy especialmente a dos personas, porque hace unos 13 años, Blanca, de la Cámara, me invitó a hacer mi primer viaje a Brasil. Y hicimos este viaje conjuntamente y cuando llegamos a Brasil, a la primera persona que vimos fue a Juan Lago, nuestro gerente hoy en Textil Santanderina Brasil, que fue la persona que nos hizo nuestra primera agenda de trabajo allí y nos mandó a visitar a los primeros clientes. No podíamos imaginar que 13 años después íbamos a estar hoy aquí los tres dando esta charla. Así que para mí es un verdadero placer y bueno, ilustra un poco el recorrido, ¿no? que es necesario para llegar a este punto. Bueno, quiero charlar un poco de las 4, 5, 6 cosas más importantes a tener en cuenta, ¿no? Lo primero es por qué fuimos a Brasil. Nuestro gerente, en aquel momento estábamos muy metidos en el sector de la moda, pero iniciábamos ya nuestro departamento de tejidos técnicos. Yo soy el responsable comercial para España y Latinoamérica en la venta de tejidos técnicos para el sector de todo tipo de industrias, pero también bombero forestal, industria de salpicadura metal fundido, bombero estructural, bueno, todo lo que tiene que ver con tejidos técnicos, ¿no? Entonces, a nivel de gerencia se veía en Brasil como un mercado que no estaba maduro todavía en aquel momento, pero con una capacidad de compra muy grande y que sin duda iba a evolucionar hacia una normalización de sus productos en todo lo que tiene que ver con la protección. Entonces decidimos lanzarnos a esta aventura. Efectivamente, como hemos escuchado, es una aventura no sencilla en el principio y puede dar un poco de miedo porque la verdad es que hay pues, una serie de barreras arancelarias, de tasas, de impuestos uno sobre otro, pero tengo que decir que todo eso se aprende, se supera y se llega a controlar dentro de lo que se puede controlar algo en el mercado brasileño. Entonces yo os animo y ese miedo inicial luego se va superando. Es importante tener un poco de paciencia y saber que las cosas nos van a llevar un poco de tiempo. Yo no esperaría resultados a muy corto plazo porque una de las cosas que ocurre si vamos a Brasil es que a mí me ocurrió, pero de una manera brutal, es que después de los 2 o 3 primeros viajes venía acá con ganas de comprar máquinas y de montar otra industria porque, vamos, no íbamos a dar abasto a vender todo lo que decían allí que íbamos a vender, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El perfil del brasileño, no sé si es por una cuestión de educación o de querer quedar bien, o a casi todo dicen que sí. Entonces, yo acostumbrado a vender en Europa vas, te dice, le haces una propuesta a una empresa y si es que no, te dice, no me interesa, vamos a hablar de otra cosa.
allí a casi todo te dicen que sí. Entonces es importante llegar a aprender cuándo ese sí es sí y cuándo es no, que es la mayoría de las veces. Entonces esto requiere un poco de paciencia. Otro punto, y también para que nos hagamos una idea y que a mí me costó entender, es una empresa que conocemos bien en Cantabria, como es Banco Santander, pues tener en cuenta que en Brasil funciona de una manera, en España funciona de otra. Entonces, esto Juan Lago luego nos hablará un poco, pero él siempre trató de explicarme muchas veces esto que yo no entendía. Y efectivamente, aunque sea una empresa, cuando eres una empresa en Brasil, eres brasileño a todos los efectos y funcionas con esas claves, ¿no? Entonces, importante tener esto en cuenta. Otra de las cosas que a mí me parecen fundamentales y que nos dijeron ya desde un principio y fue un buen consejo, que nos cuesta mucho dinero, pero es un buen consejo, y yo le quiero poner aquí hoy sobre la mesa, es importante gastar dinero en unos buenos abogados, porque los vamos a necesitar para muchas consultas, para hacer contratos con las personas, con las empresas, con los negocios que vayamos haciendo por allí. Y debido a la cantidad de diferentes normas, que además son cambiantes, tasas, tipos de contrato que hay, son bastante distintos de cómo lo hacemos acá en España, en Europa. Entonces, tener unos buenos abogados nos va a costar bastante dinero, pero sin duda nos va a salir a cuenta. Nos evita muchos conflictos, ¿no? Entonces, esto es un mensaje que creo que hay que tener muy presente. Dos cosas que considero fundamentales. La más importante es lograr tener allí una persona de absoluta confianza. Es fundamental. Nosotros estamos muy lejos y a pesar de que viajamos mucho, muy frecuentemente allí, cuando tú vas todo está muy bien, das tus explicaciones, tus productos, los muestras, las ventajas, los precios, todo es ok, todo lo dejas muy ordenado, pero cuando estás cogiendo el avión para acá, la gente ya, la mitad de lo que dijiste ya se olvidaron de ti. Entonces, necesitas tener una persona de confianza allí que entienda perfectamente el perfil brasileño y que esa labor que hace la empresa cántabra, que conocemos muy bien qué necesitamos en nuestra empresa, que esa persona que está en Brasil vaya entendiendo también cómo es nuestra empresa, qué valores son los que queremos transmitir, cómo negociamos nosotros, qué es importante para nosotros y que esa persona realmente sea la que lo vaya gestionando en el día a día. Si no, esos viajes, ese dinero, esas inversiones que hacemos y esos esfuerzos que hacemos para mostrar allí nuestros productos se desvanecen si no le damos ese seguimiento con una persona allí. Al mismo tiempo que digo que es importante tener una persona allí de confianza, no es fácil encontrar personas de confianza y que entiendan a tu empresa, porque gente buena hay en todos los sitios, pero tienen que entender muy bien el perfil, lo que tú buscas, lo que quieres, cómo quieres hacerlo y que él sepa luego manejar eso. Al mismo tiempo que digo esto, digo, hay que tener un poco de cuidado a la hora de hacer contratos con las personas. Yo tuve alguna mala experiencia, me equivoqué contratando a alguna persona y luego es muy difícil rescindir un contrato allí. Hay distintos tipos de contrato, pero para que os hagáis una idea, al cabo de 3 meses vimos que era imposible, vimos que podía perjudicar incluso nuestro nombre y tuvimos que rescindir el contrato, pero como lo habíamos hecho por 1 año, tuvimos que pagarle 1 año entero por no hacer nada, por trabajar muy mal y bueno, no hubo manera, fue muy complicado. Entonces, un consejo, inicialmente, si es posible, pues que esa persona
te facture de alguna manera por unos servicios, tú le pagas unos servicios, pero que la vinculación con nuestra empresa, una vinculación real, legal, oficial, sea cuando al menos le conozcamos un poquito, porque esto es importante. No es tan fácil rescindir un contrato, pues, y no es solo, oye, pues te pago y te pago una penalización. No, es que es complejo esto. Y luego, una última cosa fundamental es, y que antes se ha comentado un poco también, es tenemos que intentar a medio plazo tratar primero de ser brasileños, es decir, de tener una empresa con un NIF allí. Y segundo, nosotros hemos experimentado un cambio sustancial en el mercado brasileño desde que somos, además de ser empresa brasileña, que lo somos ya hace años, desde que podemos ofrecer nuestro producto con nuestra calidad, hecho en Brasil, servido desde Brasil y facturado en real brasileño. No todas las empresas tienen la capacidad de importar, ni la licencia de importación. Entonces, ni tienen un control de riesgo de su moneda. Entonces, son unas barreras importantes que hay que intentar a medio plazo subsanar. Entonces, nosotros después de 13 años hemos estado unos 10 años trabajando muy duro para vender nuestros productos desde España. Lo hemos logrado en una medida en la que era posible, pero es realmente complicado porque estás limitado para muchas empresas y para muchos productos. Hace 3 años encontramos un socio, porque hemos tocado a muchos, pero hace 3 años encontramos un socio con el que nos entendemos muy bien y bueno, pues hace unas semanas acabamos de venir de una feria que hemos estado conjuntamente con nuestro socio y el poder ofrecer al mercado un producto ya fabricado allí es un cambio sustancial. Antes se apuntaba que a veces podemos partir de un producto semi-elaborado de España que enviamos a Brasil y que completamos allí. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos hilo, tejido crudo, tejido tintado y acabado. A día de hoy, lo que podemos hacer en Brasil es el tejido crudo, tintar, acabar y luego ya entregar y facturar. El proceso del hilo es un proceso, digamos, que es donde está el know-how de todo el proyecto y de momento no hemos encontrado la posibilidad de hacerlo allí. Bueno, pues estamos enviando nuestro hilo técnico, hilos ignífugos, lo mandamos a Brasil, a esta empresa, a este socio, y a partir de ese hilo, que pagamos unas tasas, evidentemente, por ese hilo, pues a partir de ahí completamos todo el resto del producto allí. Eso nos ahorra muchos costes, no es lo mismo mandar hilo, que es una parte del producto, que el producto terminado. Entonces, esto, pues contemplar el buscar una buena persona allí, que sea nuestro enlace, y luego intentar buscar alianzas allí que hay que blindar con multitud de contratos porque si no lo que van a hacer es copiar el know-how que tenemos y nos lo van a machacar, eso está claro. Entonces, bueno, estas son las pinceladitas así que se me ocurre dar. Juan ahora hablará de algunas otras cosas que en su momento considerábamos muy importantes, que gastamos dinero y tiempo y que luego hemos visto que no hacían falta o que no hacían falta en aquel momento. Y simplemente deciros que estoy a disposición de cualquier empresa de Cantabria a sumar mi granito de arena dentro de mis limitaciones y de mis posibilidades, pero un placer ayudar a cualquiera que lo necesite. Nada, doy paso a mi compañero Juan Lago. Vale, buenos días a todos. Gracias a Sodercan y a la Cámara por la invitación para participar de esta jornada. Y en mi caso particular, debo decir que estoy aquí gracias a la Cámara de Cantabria. Como comentaba Pedro, mi primera colaboración con la Cámara fue en una misión comercial en la cual conocí al Grupo Santanderina
y ya van 15 años que estamos trabajando juntos. Voy a intentar hacer una línea cronológica de los pasos que hemos dado en la implantación en Brasil y de las dificultades que hemos encontrado en cada uno de esos pasos. Como decía Pedro, el primer modelo de negocio que se vio en Brasil era vender tejido fabricado en España a empresas brasileñas. Como comentó Duarte, los aranceles son altos. No toda empresa brasileña tiene el registro que aquí se llama radar, que le permite importar, y no siempre es fácil hacer transferencias para el exterior. Entonces eso generaba una complicación que dejaba fuera de nuestra operación a un gran grupo de empresas. En función de eso, en 2013 se decide crear Textil Santanderina de Brasil, de la cual hoy yo soy gerente, y la primera decisión que tomamos, vamos a hacer que la empresa pueda importar para vender luego a los clientes, que en nuestro caso son los confeccionistas. ¿Con qué nos encontramos? Después de haber gastado, como decía Pedro, muchísimo dinero en hacer el registro, obtener el radar, que el tema fiscal, del que hablaba Duarte, hacía que nuestro precio era impracticable, inviable para el mercado interno. Entonces, para que tengáis una idea, de 2013, 2014 que obtuvimos el radar, no hemos hecho ninguna importación por nuestra empresa. Nuestros clientes precisan importar directamente para que les sea competitivo, para que nuestro precio sea competitivo con respecto a los fabricantes locales de tejidos. Cuando eso no nos funcionó, intentamos una tercera forma, que fue empezar a buscar socios locales donde pudiésemos hacer la operación que hoy estamos haciendo. Y bueno, como Pedro comentaba, hace 3 años lo conseguimos y finales de 2021 entregamos nuestros primeros tejidos fabricados aquí en Brasil. En este proceso, también con respecto a la búsqueda de la persona aquí que colaborase, nos pasamos por todas las fases. Intentamos primero con una persona brasileña, y aquí había algo que comentó Duarte, que es verdad. Por ejemplo, aquí los márgenes con que trabaja un agente comercial o un distribuidor son enormes, y por ejemplo lo que nos pasaba es que esta persona llegaba a cualquier cliente y cuando tenía un problema de precio daba 10% de descuento para comenzar a hablar, cuando en nuestro margen nunca estaba contemplado tal tipo de descuento, pero era algo muy normal para él dentro de lo que era la práctica comercial en Brasil, dar descuentos de ese tipo. Luego intentamos una segunda trayendo una persona de España, que no nos funcionó, y luego ya unificamos toda la operación, asumiendo Pedro y yo toda la parte comercial y contratando a una persona para que nos colaborase con nosotros aquí en Brasil. Un tema importante es ¿por qué Pedro habla del tema de abogados? En Brasil es muy importante definir qué operación va a hacer la empresa aquí. ¿Por qué? Porque lo que coloquemos en los estatutos nos va a limitar en una serie de aspectos a posteriori. Primero, qué tipo de régimen fiscal va a ser encuadrada en esa empresa y qué tipos de actividades puede realizar esa empresa en Brasil. Lo que aparece como función, como actividad social en el estatuto, es lo que luego podremos hacer. No nos permite mucho margen y dependiendo de lo que coloquemos, precisaremos tener en la empresa una persona que sea especialista en eso. Doy un ejemplo. Si yo por algún tema coloco contabilidad, tendré que tener un contable brasileño registrado en la empresa. Si yo coloco ingeniería, tendré que tener un ingeniero dentro de la empresa, ya sea como socio o como contratado. Entonces es muy importante, tanto por el tema del objeto social como por un tema fiscal, el momento que se elabora el contrato, definir muy bien cuál es la actividad. Y en este sentido sí creo que es importante decir lo que aquí se llama tropicalizar lo que va a hacer la actividad, es decir, adaptar lo que pensábamos como actividad en España a lo que será luego aquí en el mercado brasileño.
existe una diferencia muy grande y las particularidades de las que ya habló Duarte son claras aquí en Brasil. En Brasil hemos iniciado nuestra actividad, no fue fácil conseguir un socio local y fundamentalmente lo que hemos visto es que tenemos que adaptarnos a la situación, especialmente en el tema fiscal. Para que tengáis una idea, sin entrar a marearnos, yo llevo 30 años en Brasil y aún no consigo entender el régimen fiscal brasileño, pero lo que nosotros consideramos IVA se divide como mínimo en 2 impuestos, que es uno para servicios y otro para bienes, y además, dependiendo del estado de la federación donde esté, pago un tipo de IVA, de ICMS, que se llama aquí en Brasil o no, o sea, varían, con lo cual es una absoluta locura entender el tema fiscal. Por eso, el tener a alguien de confianza aquí en Brasil que nos permita identificar estas oportunidades y ver cómo hacer viable la operación es fundamental. Pedro comentaba algo que sí, que creo que es una característica, que el brasileño tiene una gran dificultad en decir que no, con lo cual es muy diplomático, entonces siempre parece de las reuniones que salimos bien. De hecho, cuando nosotros estábamos buscando socios locales teníamos un montón, pero luego veíamos que no tenían ni la maquinaria ni la capacidad de trabajar con nosotros y los tuvimos que ir descartando. Eso obliga a tener a alguien aquí visitando esas empresas e identificando esas oportunidades. Y lo que creo que es fundamental y que ahora lo estamos viendo nosotros es que el haber tenido mucha paciencia y el haber persistido a lo largo de todos estos años hoy nos permite estar en una situación en Brasil totalmente diferente. Como dice Pedro, hoy somos una empresa brasileña que fabrica en Brasil, que entrega en Brasil, que le vendemos una solución al confeccionista brasileño o una solución al cliente final, que para nuestro caso pueden ser Fuerzas Armadas, bomberos o empresas, que hace 4 años atrás no la teníamos. Esto ha cambiado la visión que el mercado tiene de nuestra empresa y realmente creemos que existe un gran trabajo ahora, pero desde otra perspectiva, ya desde otra perspectiva. Y un detalle que yo creo que es muy importante en este momento es que lo que ha pasado con el COVID, con la pandemia, es que ha destacado la importancia de estar cerca del cliente final. Y en este sentido, nuestro trabajo de tantos años insistiendo en estar en Brasil, hoy se ve recompensado por algo que no fue nuestro, no es un mérito nuestro, ha sido lamentablemente fruto de la pandemia, pero sí que hoy se agradece y se busca proveedores que estén cerca del cliente final. Y Brasil se puede convertir en un gran hub de distribución para América Latina. En la feria hemos visto, por ejemplo, muchísimo cliente norteamericano buscando proveedores en Brasil. Antes ellos por ahí recibían producto de China, y hoy, como eso se ha complicado, como los temas logísticos son mucho más complicados, como los costes, como la dificultad, hacen que se vea el mercado brasileño como un gran punto de apoyo para una distribución en América Latina. De mi parte, quedo a disposición de cualquier pregunta. Nuevamente agradecer a Sodercan y a la Cámara y a disposición de las empresas cántabras para lo que podamos ayudarles aquí en Brasil. Muchas gracias, Pedro y Juan, por vuestra interesante aportación práctica, vuestra visión de lo que ha sido el recorrido de implantación en ese mercado brasileño, que al final, por muy complejo que sea, se acaba trabajando bien y con consistencia y a largo plazo se acaba consiguiendo, ¿verdad?, los objetivos muy interesantes, ¿no? La verdad que lo que habéis expuesto complementa muy bien y corrobora los aspectos que también ha tratado Marcos anteriormente. Yo creo que ofrece un amplio abanico de información a las empresas que están participando en esta jornada. Yo, a partir de ahora vamos a abrir una ronda de consultas. Simplemente antes de trasladar la palabra a los participantes para que expongan lo que crean oportuno y
y los ponentes, cualquiera de ellos intervenga cuando considere igualmente. Quería recordar que nosotros desde Sodercan tenemos 2 convocatorias abiertas todavía de aquí a final de año, orientadas a la promoción y abordar nuevos mercados. En una es dirigida a los mercados nacionales, que finaliza el plazo de solicitud el 27 de diciembre, y otra Exporta Plus, que está dirigida a mercados exteriores, cuyo plazo de solicitud finaliza el 19 de diciembre. En esta cubrimos la participación en ferias con expositor, los viajes, viajes comerciales a Brasil, cualquier otro país. Cubrimos también las visitas a ferias sin expositor, certificaciones, homologaciones para entrar en nuevos mercados. Cubrimos también la promoción offline, todo lo que tiene que ver con diseño, edición, todo lo que sea promoción, publicidad, todo eso en mercados exteriores. También cubrimos implantación en el exterior. Es un tema muy importante que tiene que ver bastante con lo que estamos hablando ahora mismo. Y luego las licitaciones internacionales. Recordando esto, trasladar la palabra ya a todos los participantes y abrimos esa ronda de consultas. Os cedo la palabra a quien crea oportuno intervenir. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un buen día para todos, buenas tardes. Mi nombre es Javier Santiago, yo soy el responsable director para América de la empresa GMI, Globe Med Wire Injection, que está en Reynosa. Junto con mi compañero Gabriel hemos participado de la charla y la verdad es que les agradecemos mucho porque es información muy interesante. Gracias por compartir las experiencias también. Nosotros desde GMI hace varios años que venimos trabajando en el mercado latinoamericano muy fuerte. De hecho, yo estoy con base en Argentina y desde aquí atiendo a toda América, pero focalizado principalmente en el mercado de Latinoamérica, en la industria siderúrgica, y fundamentalmente en la industria siderúrgica Brasil es uno de los principales players en la región, ¿no? Les cuento un poquito la experiencia y lo que estamos en este momento, en lo que estamos trabajando. Hoy GMI está exportando un gran volumen de su producción a Brasil, de los productos que podemos ser competitivos, pero nos enfrentamos con una barrera que es la competitividad en algunos productos que son de valores más bajos, de precios más bajos, porque, ¿qué sucede? Que el costo logístico nos deja afuera frente a la competencia local. Entonces, estamos trabajando desde hace ya varios meses en un proyecto de la instalación directamente de una nueva planta de producción en Brasil. Dentro de las zonas que hemos estado investigando, hemos llegado a la conclusión que la zona más adecuada para la instalación de esta planta es en el área de Río de Janeiro, en una región que se llama Mendes. Y bueno, hemos comenzado con la ardua tarea de comenzar la planta desde cero, desde la compra del terreno, y ahora vamos por la parte de construcción. La verdad es que Brasil es un país con mucho potencial, pero también es un país complejo. El sistema tributario es muy distinto, y el brasilero, por su naturaleza, es una persona también diferente para negociar, y como decían, que no tiene que tiene el no muy difícil o el sí muy fácil. También eso lo posiciona en una situación por ahí distinta a las negociaciones que por ahí en Europa está la gente acostumbrada, ¿no? Sí, tomo nota de la parte legal que comentaban, porque nosotros tenemos cubierta toda la parte, desde la parte administrativa, de gestión, gerencial, de contabilidad, pero nos resta la parte legal. No tenemos ningún estudio todavía de abogados para consultar, con lo cual
es un punto importante que tomo nota para con urgencia poder confirmar y tener a alguien ahí desde la parte legal que nos dé apoyo. Javier, Sí, mi equipo ha hecho una análisis preliminar de sus productos y analisamos un poco, já conhecemos um pouco esse mercado de fundições e siderúrgicas, ya já sería temos eso. vários projetos. Esse tema de location, que é o que tu estás comentando, é algo que se deve analisar bajo dois pontos de vista que, evidentemente, tu já sabes. Um é o ponto de vista tributário, arancelário, e o ponto de vista de costes de flete, porque o flete rodoviário em Brasília é muito caro. ¿Ya? Exactamente. Eu conozco a Mendes, eu sou de Rio, e como todos os cariocas, pensamos que a melhor ubicação é certamente Rio. Depois de afirmar, eu já tenho, como eu tenho 3 oficinas, Rio, São Paulo e Porto Alegre, que os costes ao sul do Brasil são muito mais atrativos. E há um terceiro aspecto que talvez Juan Lago pueda ampliar, minha opinião, que é o tema de a qualidade da mão de obra. Esse é um tema muito complicado, muito delicado para tratar em Brasil. E eu já fui comandante de 3 empresas multinacionais e é complicado encontrar gente em determinados sítios. Não estou afirmando que em Mendes não vas encontrar uma pessoa, mas é algo para tu teneres en cuenta en tus... Es válido el comentario porque exactamente ese es un tema. Tenemos la localidad de Tres Ríos que está cercana, que es una localidad un poco más grande, pero el por qué elegimos Mendes, bueno, principalmente por el beneficio fiscal, pero fundamentalmente porque la zona, el área de Río, tenemos en un radio de 400 kilómetros prácticamente el 60% de las acerías. Entonces, eso nos da una ventaja logística desde el punto de vista de entrega de producto. Y tenemos una cercanía considerable a puerto. Entonces, podemos recibir producto, la materia prima en puerto, procesarla y distribuirla localmente. Y como vamos a abastecer también el resto de la región, tanto Argentina, México y algunos otros países, también desde Brasil, tenemos también la cercanía del puerto para exportar el producto que no consumamos localmente. Entonces, sabemos que la mano de obra es complicada, porque la mano de obra que necesitamos es calificada. Entonces, creo que vamos a enfrentarnos a un problema que en principio lo íbamos a atacar de una forma bastante... creíamos que bastante sencilla, pero después de escuchar, creo que fue Pedro quien hizo un comentario, y me gustaría por ahí preguntarle a él. Nosotros la idea que teníamos era enviar gente de España, primero contratar personal brasilero, enviarlo a entrenamiento a España, y luego enviar a personal responsable de planta desde España para que moren en un par de años, 2, 3 años, en Brasil, y de alguna manera trasplantar la idea de GMI en cuanto a calidad, producción, en Brasil. Entonces, yo creo que fue Pedro quien comentó que había tenido algún problema con hacer eso en su planta. Entonces, por ahí me gustaría preguntarle un poquito acerca de eso. Yo creo, Javier, que esa es una muy buena idea, el mandar personas de aquí, de vuestra empresa, un tiempo a vivir allá, para instalar allá los conceptos fundamentales, la idea de negocio, para instalar todo eso allá. Creo que es fundamental, muy importante. Pero hacer eso con personal de allá. Es decir, tú tienes aquí tu equipo que va a vivir allí una temporada, pero la idea es que montes un equipo brasileño con personas brasileñas
que te entienda muy bien a ti. Y luego tendrás un nexo, pues por ejemplo yo estoy en comunicación permanente con Juan Lago. Pero hoy Juan Lago sabe que es absolutamente importante para Textil Santanderina España, qué cosas vamos a decir que sí, qué cosas vamos a decir que no, por dónde vamos a caminar, por dónde no. Conoce la filosofía de la empresa, conoce por dónde queremos ir y por dónde no, conoce en qué tenemos más interés, en qué menos. Es decir, Juan Lago puede trabajar hoy en Brasil, pero podría trabajar en Santanderina España, Europa. Entonces, el problema es cuando contrates una persona en Brasil, tengo que decir que a nosotros la experiencia nos salió mal con una persona en Brasil, la contratamos en Brasil, pero era una persona española, que casualmente conocimos en Brasil y contratamos en Brasil. Pero en aquel caso no fue un brasileño. A todos los efectos, era brasileño porque lo contratamos allí y se regía por las normas de allí. Entonces, es simplemente que en los pasos iniciales, como que cuesta encontrar la persona que te entienda, pues ir con un poco de prudencia y decir, oye, pues si voy a contratar a una persona, pues en los primeros pasos me puede facturar por servicios, pues oye, me mandas una factura por servicios, te pago y cuando recorramos un pequeño tiempo que veamos que nos entendemos, ahí sí hacemos un contrato inicial y bueno, simplemente es, más que alarmar, poner un toque ahí un poco de prudencia. Pero vuestra estrategia de mandar personal allá la veo muy acertada. Muy acertada. Javier, si me permite solo comentarte dos cosas. Una es, tú hablabas del tema de los precios bajos, de la competitividad. Nosotros, por ejemplo, en algunos productos directamente no actuamos en el mercado brasileño porque no somos para nada competitivos con las empresas nacionales. Lo que hacemos es intentamos buscar nichos de mercado que la empresa nacional, por complejidad o por dificultad de desarrollo, no estén. Por ejemplo, ellos quieren grandes volúmenes de tejidos, los tejidos técnicos tienen un volumen menor. Entonces nos hemos encontrado en esos nichos y hoy que ya fabricamos en Brasil nos piden esos productos básicos porque sí se lo podemos ofrecer. Y la otra es sobre el tema de la mano de obra. No sé si conoces, pero Brasil tiene una institución que se llama SENAI, que depende de las federaciones de las industrias, de lo que sería la COE, que tiene muchas escuelas de formación en sectores. No conozco si en Río, por ahí Marcos puede decirnos si en Río, en la región allí donde está la Compañía Siderúrgica Nacional, existe un SENAI, y es probable que ese SENAI tenga una escuela de formación de mano de obra de tu sector. Yo conozco alguna empresa del sector de renovables que instalada en el Nordeste llegó a acuerdos con el SENAI para hacer cursos de formación específicos para lo que ella precisaba. Y también lo hizo Citroën cuando se instaló en Río, en Puerto Real. Te digo porque lo acompañé muy bien, porque yo soy gallego, trabajaba para el gobierno gallego y por una razón de lengua, las primeras personas que vinieron a Puerto Real fueron gallegos para hacer esos entrenamientos y se llegó a un acuerdo. Ahora bien, cuidado, solamente un detalle, cuidado porque el SENAI depende de la Federación de las Industrias y en las industrias están probablemente algunos de tus competidores. Entonces, solamente tener cuidado a veces con el tipo de información y saber cuál es el poder que puede tener un competidor tuyo dentro de esa estructura. Ajá. Bueno, perfecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? No, nada, yo soy Natalia, solo quería hacer un comentario y también una pregunta, si posible, a Juan o a Pedro. Sí que vamos ya un poco liados de tiempo, ¿no? Pero bueno, como brasileña os puedo decir que sí, que es verdad lo que decís, de que tenemos mucha dificultad, ¿no? De decir no cuando muchas veces decimos sí.
Y mi duda es con respecto, por ejemplo, vosotros habéis dicho que solo hace pocos años que tenéis la empresa aquí, bueno, brasileña, ¿no? Tenéis un socio brasileño, pero en el caso, por ejemplo, de que una de las personas de la empresa, en mi caso, ¿no? México Ingenieros, que soy brasileña, no habría problema de tener una empresa, de abrir una empresa aquí en Brasil, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Brasil, llevaba muchos años ahí en España, pero por temas personales estos meses estoy aquí en Brasil, pero podríamos, por ejemplo, abrir una empresa aquí y si yo fuera la representante, ¿no? ¿Cómo sería eso? Mira, te comento, la legislación brasileña lo único que te pide es que el gerente de la sociedad sea residente en Brasil. Puede ser una sociedad, en el caso nuestro, por ejemplo, es Santanderina, es Grupo Santanderina, el socio 100% del capital, y simplemente yo soy el gerente porque soy un residente en Brasil. No precisas ni ser brasileño, puedes ser extranjero o residente en Brasil. Con eso ya es suficiente para abrir una sociedad. Natalia, Sí. tú tienes que tener un cuidado adicional, que es lo siguiente. Yo conocí a varios gerentes, como Juan comentou, que eram estrangeiros ou brasileiros que estavam aí. E que, por algum momento, por alguma decisão, retornaram aos seus países. Tu podes, a qualquer momento, retornar a esse país. E aí aparece um problema, porque tu tendrás que poner uma power of attorney, ou seja, uma procuração de plenos poderes a alguém. E isso é extremamente delicado, porque foi o que Pedro e Juan já comentaram anteriormente. Esse tema de procuração para tuya para uma terceira pessoa tem que ser uma pessoa de altíssima confiança que conozca. Eu conheço casos de empresas espanholas e canadenses que, inclusive, casos similares a tuyos. Conheço um caso de um CEO de uma empresa asturiana que é brasileiro e que é filho de espanhóis e que vive na Espanha. E há dado essa procuração. Ele está com sérios problemas. Aquele procurador firmou documentos em seu nome e que não são válidos. Ou seja, que criaram um problema. Então, se tendrá que ter muito cuidado. Ou seja, em tese, tu mecanismo funcionaria bem. Pero, inclusive, porque tu eres engenheira, tu podrás ter registro al CREA sem problema no Conselho de Engenheiros. O problema não está aí. O problema é que essa empresa, para operar, tu tens que tomar microdecisões variadas durante o dia, durante a semana. E aí, tu não estarás acá para ter seus olhos acá em lo que estará sendo firmado. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. ¿Una pregunta más? En principio, bueno, pues antes de proceder, si no hay más preguntas, antes de trasladar a mi compañero, vamos, a la Cámara de Comercio, a mi compañera Blanca la palabra para que clausure esta jornada, recordar que aquellas empresas que han solicitado tener reuniones individuales personalizadas con el consultor que ha sido el ponente de nuestra jornada, Marcos José de Almeida, lo tendré las próximas semanas y sobre todo agradeceros desde Sodercan vuestra participación en este evento. Ha sido un placer, espero que haya sido de utilidad para plantearos acometer el mercado brasileño y bueno, estamos en contacto para lo que necesitéis. Traslado la palabra a la cámara a mi compañera Blanca Gómez para proceder a la clausura de este acto. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Bueno, yo no os entretengo más. Agradezco muchísimo a los participantes, mucho a Sodercan por la organización y sobre todo, Pedro y Juan, muchísimas gracias por vuestra colaboración, que la verdad es que ha sido súper interesante. Me alegro muchísimo de volver a veros. Hace eso, creo que unos 15 años de aquella misión comercial, que era una de las mías primeras. Fuisteis unos compañeros de viaje estupendos. Y veo que seguís juntos y que la empresa va adelante en Brasil. Así que muchísimas gracias a todos y si no hay ninguna cosa más, pues hasta la próxima. Un saludo, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, hasta la próxima.